feel redemption on the wind. Forgiveness like the tide rolling in. Hola, nos encontramos en esta tarde para continuar con el estudio bíblico de la carta de Pablo a los Efesios, en sus capítulos 4 y 5. En esta carta a la iglesia de Éfeso, Pablo ya estableció en los primeros 3 capítulos la realidad de lo que somos en Cristo y la grandeza de todo lo que ello implica, para luego, en estos próximos que vamos a ver, conectarlos, cómo eso debe traducirse en nuestra vida. Así podemos decir también que es, teniendo claro la maravillosa posición que se nos ha concedido, ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Es muy importante entender de qué manera nosotros nos mantenemos en esa posición de autoridad, ya que siendo humildes como un cordero, ya que es el cordero el que está sentado en el trono, es que podemos conservar y ejercer esa autoridad, siendo indispensablemente imitadores de Jesús, siendo y aplicando toda mansedumbre. La autoridad requiere de nuestros carácter probados. Es en medio de circunstancias a veces que nos presionan o difíciles que podemos encontrarnos, así como también Pablo las vivió, pues escribió esta carta mientras él estaba prisionero en la ciudad de Roma debido a su fe en Jesucristo. Ahí, cuando estamos en esas situaciones, es cuando se deben activar en nosotros el fruto del Espíritu. Es bajo esas dificultades cuando reflejamos lo que somos. Es una oportunidad que se nos da para cultivar nuestro carácter y manifestar la naturaleza de Dios, ya que se nos llama a ser amables, humildes, pacientes, que todos nuestros actos sean totalmente teñidos, sazonados, como ingredientes de esas acciones. Dios nos alienta a que demostremos siempre un amor generoso, una gentileza unos con otros, especialmente en esos momentos de dificultad, quizás de alguna presión, donde la paciencia también es puesta a prueba. Debemos ser fieles para guardar esa armonía entre todos nosotros. Estos capítulos nos van a alentar a que seamos fieles en poder construir lazos de paz, procurando ante todo proteger, guardar esa hermosa unidad como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Y también concluirá diciendo que lo vamos a alcanzar si perseveramos, ya que todos fuimos llamados a la misma gloriosa esperanza en ese hermoso destino divino. Por lo tanto, ahora hemos llegado a la parte práctica de esta carta a los Efesios, lo que somos como parte de la iglesia y cómo tenemos que vivir nuestra vida como creyentes. Lo leemos en los primeros versículos del capítulo 4, que tenemos que vivir como es digno del llamamiento que hemos recibido. Es un llamado a vivir en un nivel acorde con la posición que tenemos en Cristo Jesús. Así fue que Pablo nos rogó que viviéramos una vida digna de ese evangelio, de esas buenas nuevas. También él menciona que debemos hacerlo con toda humildad, o sea, con una mente que no sea altiva. También habló que usáramos y tuviéramos mansedumbre, o sea, amabilidad, benignidad de carácter. Pero esa afabilidad no significa debilidad, ya que podemos señalar que se describe esta mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios, que consiste en inclinarse ante ella. Se incluye también la paciencia, que es la capacidad para esperar algo sin alterarse. Y por último, exhorta diciendo, procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos mantener la unidad. ¿Y cuáles son esos factores de unidad? Pablo los menciona. 1, que somos un solo cuerpo, ya que se refiere a todos los que creen, a todos los cristianos, a todos los que han recibido al Señor. Un solo espíritu, ya que es por la obra del Espíritu que podemos tener esta bendita unidad, este lazo de amor unos con otros. 3, una misma esperanza,
que es nuestra vocación o llamamiento, que se refiere a la meta, a que tenemos un objetivo colocado enfrente de nosotros para poder proclamar este evangelio. Un solo Señor, 4, o sea, nuestro Señor Jesucristo. 5, una sola fe, que tiene que ser la base, el fundamento, ya que la fe viene por el oír y el oír por su palabra. 6, un solo bautismo, se refiere a que seamos bautizados con el Espíritu Santo, con ese bautismo que nos sella. Aparte, obviamente, del bautismo en agua, que es un símbolo de nuestra conversión. 7, un solo Dios y Padre de todos. Y que esto se refiere a la paternidad que Dios nos ha entregado, ya que ahora somos hijos. Por lo tanto, la iglesia tiene que caminar sobre esta verdad como una nueva criatura, mostrando a los demás la gracia de Dios. Después vemos en los versículos 7 al 15 que se señala que todos los miembros del cuerpo deben trabajar juntos, unidos, cada uno de ellos cumpliendo una función para la cual fue llamado, para la cual fue apartado, ¿no es cierto? Y cuando se hace esto, el cuerpo funciona. Y en ese caso encontramos que el Espíritu provoca que podamos estar unidos, cada uno cumpliendo una función. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que Cristo toma a ciertas personas que han recibido dones determinados y Él los entrega a la iglesia para que sean usados como lo que nosotros denominamos los oficios, los ministerios. Observamos que el propósito para el cual estas personas fueron dadas a la iglesia por Cristo Jesús es que a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra, para la edificación. ¿De qué? Del cuerpo, de la iglesia. Estas personas están dotadas y son entregadas a la iglesia para que la iglesia alcance su plena madurez. O sea, que fue el mismo Señor Jesucristo que ha dado a estas personas a la iglesia para que la doten y para que la puedan hacer crecer y madurar. Así, todos los cristianos debemos ser entrenados en la palabra para que podamos crecer espiritualmente, tanto a nivel personal como también para que podamos contribuir al crecimiento y al desarrollo de la iglesia. El propósito de Cristo de dar a la iglesia personas con diferentes dones es el de desarrollar a los creyentes desde la niñez hasta que alcancen una madurez completa. Se debe llegar a un punto en que sigan la verdad en amor. O sea, que debemos amar la verdad, vivirla y hablar de ella. Pablo también comienza a señalar algunos aspectos prácticos de nuestra vida cristiana. Señala que no debemos vivir en la vanidad de nuestra mente. Esto se refiere a que no hagamos ilusiones vacías de nuestra vida. En segundo lugar, Pablo también menciona que no tengamos el entendimiento oscurecido, ya que esto significa que hemos perdido nuestra percepción de valores, nuestra percepción valórica. En tercer lugar, que vivamos unidos a Dios, porque así no vamos a endurecer nuestro corazón. Y en cuarto lugar, que no seamos insensibles, ya que la insensibilidad lleva a cualquier persona a cometer cosas y a hacer cosas sin límites. A continuación, en los versículos 20 al 32, Pablo expresa que lo que hay que hacer es escuchar la voz de Dios, a escuchar a Jesucristo. Tenemos que ser enseñados por Él. La persona que es discípulo de Cristo considera al Señor como su pastor. Lo escucha, lo sigue. Por otra parte, tenemos esta nueva naturaleza, ya que cualquier persona que está unida a Cristo es una nueva criatura. Tenemos que vivir en esa nueva naturaleza, en esa nueva persona, en esa nueva creación. Nuestra fortaleza se origina de nuestra genuina identidad en Cristo. Si no sabemos quiénes somos, siempre estaremos pidiendo ayuda, siempre estaremos debilitados en saber conocer lo que realmente somos. Una vez que comenzamos a entender quiénes somos en Cristo, debemos permitir que surja en nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestra vida, Él, a través de nosotros. Las verdades no se reciben sino hasta que se pronuncian y pasan a ser parte de nuestro propio ser.
Enfrentaremos cada día desde nuestra identidad, sabiendo que somos los amados del Padre y con un acceso a los recursos del cielo aquí en la tierra. Estamos en Cristo, aprendiendo a ser semejantes a Él, aprendiendo a habitar en lo que Él ya hizo por nosotros. Aprendemos a enfrentarlo todo desde el lugar que tenemos por estar en Jesús, procesándolo todo a través de su majestad. Y en Cristo, y Cristo está en nosotros, viviendo a través nuestro, mostrando la gloria del Padre para que todos la vean. Dios trabaja con esta nueva criatura, con este nuevo ser, con este verdadero y real persona, estableciendo en nosotros su propia naturaleza. Dios está forjando en cada uno de nosotros su imagen. Ahora vemos el capítulo 5. Pablo dice aquí que Dios quiere que lo imitemos, que estemos llenos de sus pensamientos, de su amor, de sus acciones, de su carácter. Es dar y darnos unos por otros, expresando en amor todo aquello que Dios nos está entregando. Por ejemplo, alentando, orando, ofrendando, preocupándose por las necesidades de los demás. Todas estas acciones, pequeñas o grandes, están impregnadas del carácter y del amor de Dios. Y serán como un aroma agradable. En otras versiones señala que este es un bálsamo curativo, ya que hemos sido llamados para traer restauración, aliento, sanidad a las personas, familiares, a nuestros amigos, y así extenderlo a muchos otros lugares. Como toda siembra, nuestras acciones son semillas que se cultivan y permanecen en secreto, ahí guardadas en lo oculto, hasta que son plantadas, hasta que otros lo riegan, y Dios va dando el crecimiento hasta llegar a convertirse en algo mucho mayor de lo que imaginamos. Todo comienza con un pequeño acto de generosidad y va a producir un gran impacto. Luego, en los versículos que vemos en el capítulo 5, podemos expresar que Pablo comienza con un término que dice pues. Y esta palabra pues es la que conecta toda la parte anterior con lo que ahora vamos a ver, donde examina la vida cristiana. Y ahora Pablo continúa exponiendo todos aquellos preceptos para una verdadera vida en Jesucristo. Estos preceptos tienen una relevancia indudable para nosotros como iglesia, ya que la iglesia será presentada a Cristo como su novia. Hemos aprendido que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros y nos sella, ¿no es cierto?, con ese amor. Por lo tanto, nosotros debemos ser imitadores de Dios, especialmente en algunos temas, como el perdón. Sin embargo, debemos aplicar este sello en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, ya que todos los creyentes tenemos la gran necesidad de dirigirnos a Dios para contar lo que realmente hay en nuestro interior, para no caer en lo que Pablo menciona, que es sacar esa antigua naturaleza, ya que ahora debemos ver todo con esta nueva naturaleza, este nuevo ser, esta nueva criatura. Después en el versículo 8, del 8 al 17 en el capítulo 5, se expresa también que nosotros somos luz en el Señor, que significa que nosotros debemos reflejarlo a Él, que Él es la luz del mundo. Pablo estaba aquí identificando el fruto de la luz, es decir, que estaba destacando las características que siempre acompañan a la luz, que es dar claridad, dar total convicción de toda la realidad. Ahora, ¿cuáles son esas características? Que en toda bondad, quiere decir amabilidad, en toda justicia, que quiere decir rectitud moral, y en toda verdad, se refiere principalmente a la sinceridad y la autenticidad, ahí está la luz. Ahí es cuando nosotros podemos entregar esa bendición de esa luz, que significa ser como Pablo lo señala. También él exhorta a vivir sabiamente, y su forma de vivir tiene que ver con revelar la urgencia de
del tiempo en los cuales nos encontramos, de la importancia de vivir para Dios. Y el objetivo principal de nuestra vida tiene que ser el de permanecer en la voluntad de Dios. Luego, en los versículos 18 al 21, ahí podemos encontrar que Pablo establece una analogía en la persona que está embriagada. Pero esa condición de embriaguez debe ser una ebriedad divina, debe ser una embriaguez divina, que es aquella que proporciona la dinámica, la osadía, el fuego de Dios. Ahí nosotros debemos estar embriagados en el Espíritu Santo. Entonces recalcamos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, quiere decir que estamos siendo totalmente cubiertos por Él, controlados por Él, ¿no es cierto? Y no es como actuáramos sin nuestra propia conciencia, sino con lo que Él está hablando en nuestra vida. Y ahora, ¿cuáles son las evidencias del estar lleno del Espíritu? Dice aquí en la palabra, a través de Pablo, que es alabando al Señor en nuestros corazones. Esta reacción era la manifestación de la llenura y la plenitud del Espíritu, porque Él trae alegría, gozo a la vida del cristiano. Otra evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es dar gracias a Dios en todo, es decir, una actitud de agradecimiento. Al estar un discípulo, un cristiano lleno con la gracia de Dios, expresa el amor, el gozo, la alegría y un espíritu de agradecimiento en su vida. Esto es un cristiano que practica realmente la gracia que Dios le ha entregado. Es un cristiano que ama y lo pone en práctica. Y ahora vamos al versículo 22 en adelante. Aquí él habla de un concepto que es sujetar. Hemos estado viendo lo que significa esto y se ha descubierto que algunas cosas son sorprendentes. Por ejemplo, que esa palabra, ese término sujetar, está en relación con el matrimonio, pero significa estar arrimado, responder ante todo, ante el propio marido, ante el esposo, ante la esposa y también ante el Señor. La forma en que respondemos y que reaccionamos ante el Señor es amándolo, porque Él nos amó primero. Y esta debe ser la reacción entre unos y otros. En esta sección de Efesios tenemos que hay áreas diferentes en las cuales Pablo menciona este amor recíproco entre los esposos, entre los padres e hijos, entre los señores y los trabajadores, entre cada uno de nosotros, entre nosotros y el Señor. Las instrucciones que Pablo señala aquí en cuanto al hogar es que se enseñe en el hogar de nosotros que esto debe ser como un espejo de la relación que existe entre Cristo y la iglesia, ya que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Debemos tener en cuenta que cuando utilizamos la palabra iglesia, no nos estamos refiriendo a la organización con una sede, ¿no es cierto?, con un edificio, con un salón, con instrumentos. Estamos hablando del cuerpo de todos los cristianos, de los creyentes en Jesucristo. Así, por lo tanto, Pablo establece esta analogía entre los esposos y la iglesia de Jesucristo, ya que los esposos han de amarse porque la relación matrimonial los convierte en uno. Es como si formaran parte de un solo cuerpo. Es como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, pero somos uno en Cristo. Si usted cree en Él como su Salvador, como Dios, por su Espíritu, Él lo renovará, Él le dará sanidad, Él lo liberará y Él comenzará a transformar nuestra vida, restaurándonos para que hagamos el propósito para el cual hemos sido creados y hemos sido llamados. Qué hermosos capítulos. Realmente, entender lo que significa el amor, el entender lo que es ser nueva criatura, el entender que es ser uno, es muy importante. Los invito a continuar en nuestro estudio bíblico y a continuación vamos a ver un video con un resumen de lo que ha sido esta carta de los Efesios en el capítulo 4 y 5. Y estamos viéndonos en una próxima oportunidad. Adelante con ese video. Carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19.
Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Come a little deeper. Come a little deeper.